¿Alguna vez has tenido la oportunidad de cambiar la vida de alguien? Imagina a un hombre exitoso que se detiene para ayudar a una mujer en la calle sin saber que ese momento definiría su destino. 10 años después, cuando él lo pierde todo y regresa al mismo lugar sin nada, descubre que ella ahora es dueña del restaurante donde él pedía comida fiada. Quédate hasta el final de esta historia y descubrirás cómo el amor y la gratitud pueden vencer cualquier tragedia, porque lo que está por venir te dejará sin palabras. Ricardo caminaba por las calles del centro de Puebla con la seguridad de un hombre que había construido su propio imperio. A sus 42 años, era dueño de 3 empresas prósperas, manejaba un automóvil importado y todos en la ciudad conocían su nombre. Aquel mediodía de marzo, salió de una junta importante con inversionistas y decidió almorzar en su restaurante favorito, un lugar elegante donde siempre lo recibían con reverencias. El sol pegaba fuerte sobre las banquetas y la gente pasaba apresurada, ignorando el mundo a su alrededor. Ricardo aflojó el nudo de su corbata italiana y respiró hondo, sintiendo el peso del éxito sobre sus hombros. Tenía todo lo que un hombre podía desear: dinero, respeto, poder. Pero algo en su interior, algo que ni siquiera él comprendía del todo, le recordaba que la vida era más que números en una cuenta bancaria. Dobló la esquina hacia la avenida principal y fue entonces cuando la vio, sentada en la banqueta, con la espalda apoyada contra la pared de un edificio antiguo. Había una mujer delgada, de rostro cansado, pero con una expresión que lo detuvo en seco. Tenía el cabello oscuro revuelto, la ropa sucia y rasgada, pero sus ojos claros miraban a los transeúntes con una mezcla de esperanza y dignidad que contrastaba con su situación. Ricardo sintió que algo dentro de él se removía, una emoción extraña que no experimentaba desde hacía años. La mayoría de la gente pasaba junto a ella sin mirarla, como si fuera invisible, como si no existiera. Pero él no pudo seguir caminando. Se acercó despacio, observando cómo ella alzaba la mirada con cautela, como si esperara un insulto o un desprecio más. Ricardo notó que tenía las manos limpias a pesar de la mugre en su ropa y que sus labios se movían levemente, tal vez rezando o simplemente hablando consigo misma. Cuando estuvo frente a ella, la mujer bajó la cabeza con respeto, pero no extendió la mano pidiendo limosna como hacían otros en las calles. Había algo diferente en su forma de estar ahí, una educación que trascendía las circunstancias, un refinamiento que el abandono no había logrado borrar. Ricardo se agachó hasta quedar a su altura y preguntó con voz suave: «¿Cómo te llamas?». La mujer levantó la vista sorprendida, como si nadie le hubiera preguntado su nombre en mucho tiempo. Sus labios temblaron antes de responder: «Isabel». Su voz era ronca pero firme, y había en ella un rastro de la persona que alguna vez fue. Ricardo sonrió con calidez y extendió su mano. «Mucho gusto, Isabel. Me llamo Ricardo. ¿Ya almorzaste?». Ella negó con la cabeza, sin atreverse a creer lo que estaba escuchando. La gente seguía pasando a su alrededor, indiferente a aquella escena que estaba a punto de cambiar 2 destinos para siempre. Ricardo se puso de pie y le ofreció la mano. «Ven conmigo. Te invito a comer algo decente». Isabel dudó, mirando su propia ropa sucia, consciente de lo fuera de lugar que se vería en cualquier establecimiento. Pero algo en los ojos de Ricardo le transmitió una confianza que había olvidado que existía. Caminaron juntos por media cuadra hasta llegar a una fonda familiar, un lugar sencillo pero limpio donde vendían comida casera. Ricardo sabía que llevarla a su restaurante habitual causaría incomodidad para ambos, así que eligió un sitio donde Isabel pudiera sentirse más tranquila. La dueña de la fonda, una señora mayor de rostro amable, los recibió con curiosidad pero sin juzgar y los llevó a una mesa al fondo. Isabel se sentó despacio, como si temiera romper algo con su sola presencia, y mantuvo las manos sobre su regazo. Ricardo pidió 2 órdenes del menú del día: mole poblano con arroz, frijoles refritos y tortillas recién hechas. Mientras esperaban, él notó cómo Isabel miraba el mantel limpio con los ojos brillantes.
tocando la tela con los dedos como si fuera algo precioso. Cuando llegaron los platos humeantes, ella cerró los ojos un momento y susurró algo que parecía una oración de agradecimiento. Ricardo la observaba sin presionarla, viendo cómo cortaba pequeños pedazos de comida y masticaba despacio, saboreando cada bocado como si fuera el primero en mucho tiempo. No había desesperación en sus movimientos, solo una gratitud silenciosa que le llegó al corazón. Después de unos minutos, Ricardo rompió el silencio. «Isabel, si quieres contarme qué te trajo hasta aquí, te escucho. Pero si prefieres no hacerlo, también está bien». Ella levantó la mirada y por primera vez desde que se conocieron, esbozó una sonrisa triste. «Hace mucho que nadie me trata como persona», admitió con voz quebrada. Isabel tomó un sorbo de agua y comenzó a hablar, despacio al principio, como si las palabras le costaran un esfuerzo enorme. Contó que tenía 31 años, aunque las circunstancias la habían envejecido. Había crecido en una familia de clase media en Cholula, estudió administración en la universidad y trabajó durante años en una empresa de contabilidad. Se casó joven con un hombre que parecía amarla. Tuvieron una vida normal hasta que todo comenzó a derrumbarse. Su esposo enfermó de una condición grave que requería tratamientos costosos, y ella vendió todo lo que tenían para pagar médicos y hospitales. Cuando él murió, Isabel quedó hundida en deudas que no podía pagar. Perdió su casa, su trabajo, y poco después, su madre también falleció, dejándola completamente sola en el mundo. Sin familia, sin dinero, sin techo, terminó en las calles de Puebla, sobreviviendo día a día con la esperanza de que algún milagro ocurriera. Ricardo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra de aquella historia le apretaba el pecho. Isabel no lloraba mientras hablaba, pero sus ojos reflejaban un dolor profundo que las lágrimas ya no podían expresar. «Sé que me veo mal», continuó ella, «pero juro que yo no era así. Tenía sueños, tenía planes, quería hacer algo con mi vida, ayudar a otros, ser alguien de quien estar orgullosa». Su voz se quebró levemente al final, pero se recompuso rápido, como si estuviera acostumbrada a guardarse el llanto. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Aquel encuentro no era casualidad, lo sabía en lo más profundo de su ser. Había pasado junto a cientos de personas en las calles durante años, siempre demasiado ocupado, demasiado importante para detenerse. Pero algo en Isabel lo había tocado de una manera que no podía explicar. Tal vez era su dignidad en medio de la miseria, o tal vez era la forma en que aún se aferraba a la esperanza cuando todo le había sido arrebatado. Terminaron de comer en un silencio cómodo, y cuando la señora trajo la cuenta, Ricardo pagó generosamente, dejando una propina que hizo sonreír a la dueña. Luego se puso de pie y le dijo a Isabel: «Ven, caminemos un poco». Salieron de la fonda y Ricardo la guió hasta una banca en una pequeña plaza cercana. Se sentaron bajo la sombra de un árbol de jacarandá y él sacó su cartera. Isabel observó nerviosa sin saber qué esperar. Ricardo contó varios billetes grandes, mucho más de lo que cualquiera daría como limosna, y los puso en la mano de Isabel. Ella abrió los ojos con sorpresa, mirando el dinero y luego a él. «No es limosna», aclaró Ricardo con firmeza. «Es una oportunidad. Úsalo para empezar de nuevo, para comprar ropa limpia, para conseguir un lugar donde dormir, para buscar trabajo». Isabel temblaba, apretando los billetes contra su pecho. «No sé cómo agradecerle, señor», susurró con voz entrecortada. Ricardo sonrió y puso una mano sobre su hombro. «No me agradezcas. Solo prométeme algo». Ella asintió esperando. «No te rindas contigo misma, Isabel. Tú vales mucho más de lo que las circunstancias te han hecho creer». Isabel se quedó en aquella banca mucho tiempo después de que Ricardo se marchara, viendo cómo su figura elegante se alejaba por la calle hasta desaparecer entre la multitud. Apretaba los billetes en su mano como si fueran un tesoro sagrado, sintiendo que algo dentro de ella, algo que había muerto hacía mucho, comenzaba a despertar nuevamente. Las palabras de aquel hombre resonaban en su mente como un eco que no quería callar.
no te rindas contigo misma. Nadie le había hablado así en años. Nadie la había mirado a los ojos con respeto. Nadie la había tratado como un ser humano digno de amor y consideración. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas que había contenido durante meses de supervivencia en las calles. Lloró por todo lo que había perdido, pero también por la esperanza que acababa de recibir. Se puso de pie despacio, guardó el dinero en el bolsillo de su pantalón rasgado y caminó con paso firme hacia una tienda de ropa económica que conocía. Esa tarde, Isabel compró un conjunto sencillo pero limpio, jabón, champú y otros artículos básicos. Encontró un albergue donde pudo bañarse y dormir en una cama por primera vez en meses. Y mientras el agua caliente caía sobre su cuerpo cansado, juró que no desperdiciaría aquella oportunidad. Ricardo le había dado mucho más que dinero. Le había devuelto la fe en sí misma. Los días siguientes fueron difíciles pero transformadores. Isabel usó parte del dinero para arreglar sus documentos. Consiguió trabajo en una panadería, limpiando y ayudando en las madrugadas. El sueldo era poco, pero era honesto, y cada peso que ganaba lo guardaba con disciplina. Por las tardes, después del trabajo, caminaba por el centro de Puebla buscando al hombre que la había salvado, queriendo agradecerle de nuevo, queriendo mostrarle que no había desperdiciado su confianza. Pero Ricardo parecía haberse esfumado. Preguntó en comercios, en restaurantes, pero nadie sabía quién era o dónde encontrarlo. Con el tiempo, Isabel aceptó que tal vez nunca lo volvería a ver y decidió que la mejor forma de agradecerle sería cumplir su promesa: no rendirse. Pasaron meses y ella ascendió en la panadería, demostrando responsabilidad y conocimiento. El dueño, un señor mayor sin hijos, comenzó a confiarle tareas más importantes. Isabel estudiaba por las noches cursos gratuitos de administración y finanzas que encontraba en Internet, recuperando el conocimiento que había dejado atrás. Su vida seguía siendo humilde, pero ya no dormía en las calles. Tenía un cuarto pequeño que rentaba, comida en su mesa y, lo más importante, tenía dignidad. Cada noche, antes de dormir, recordaba el rostro de Ricardo y repetía sus palabras como una oración. Aquel hombre nunca sabría el impacto que tuvo en su vida. 2 años después del encuentro que cambió su destino, Isabel había ahorrado lo suficiente para abrir un pequeño puesto de comida en el mercado. Vendía tacos y quesadillas hechas con recetas de su difunta madre, y rápidamente se ganó la clientela por la calidad y el sabor. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, sin descanso, pero cada día que pasaba se sentía más viva, más completa. Su puesto se hizo popular y las ganancias aumentaron. Isabel no gastaba en lujos, reinvertía todo en mejorar su negocio. Compró mejores ingredientes, contrató a una ayudante, expandió el menú. Su historia comenzó a circular entre los vendedores del mercado. La mujer que había estado en la calle y ahora era una comerciante exitosa. Algunos la admiraban, otros la envidiaban, pero Isabel se mantenía humilde y agradecida. Nunca olvidaba de dónde venía ni quién le había dado la oportunidad de regresar. En las noches, cuando cerraba su puesto y contaba las ganancias del día, miraba al cielo y agradecía a Dios por haberle puesto a Ricardo en el camino. Aquel hombre era un ángel que ni siquiera sabía el bien que había hecho. Isabel soñaba con el día en que pudiera encontrarlo y decirle: «Mire lo que hice con su confianza. Mire en quién me convertí gracias a usted». Pero los años pasaban y aquel encuentro parecía cada vez más lejano, casi como un sueño hermoso que había vivido en un momento de desesperación. Mientras Isabel construía su nueva vida ladrillo a ladrillo, Ricardo continuaba con la suya sin imaginar el impacto duradero que había dejado en aquella mujer. Para él, aquel almuerzo había sido un gesto espontáneo de compasión, algo que hizo sin esperar nada a cambio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y eventualmente dejó de pensar en Isabel. Su vida empresarial seguía siendo exitosa, absorbente, llena de juntas, contratos y negociaciones. Había momentos en que sentía un vacío inexplicable, una sensación de que todo su éxito material
no llenaba ciertos espacios de su alma, pero lo ignoraba, enterrándose más en el trabajo, creyendo que el siguiente negocio, la siguiente adquisición, traería la satisfacción que buscaba. Durante esos años, Ricardo se casó con una mujer de su mismo círculo social, una relación que parecía perfecta en la superficie, pero que carecía de profundidad emocional. Se divorciaron 3 años después, sin hijos, sin grandes dramas, simplemente reconociendo que habían sido 2 extraños compartiendo una vida. Ricardo se enfocó aún más en sus empresas, volviéndose un hombre solitario rodeado de empleados y socios, pero sin verdaderos amigos. El éxito lo elevaba cada vez más alto, pero también lo alejaba de las conexiones humanas genuinas que había experimentado aquel día con Isabel. No lo sabía entonces, pero aquella tarde, en la fonda sencilla, había sido uno de los momentos más auténticos de su vida. El tiempo seguía su curso inexorable. Isabel transformó su puesto de tacos en un pequeño restaurante, luego en uno más grande, y finalmente en un establecimiento elegante que se convirtió en referencia gastronómica en Puebla. Su historia inspiraba a otros, y aunque había crecido económicamente, nunca perdió la humildad ni la empatía por quienes sufrían. Contrataba a personas que habían pasado por situaciones difíciles, les daba oportunidades como alguien se la había dado a ella. Por otro lado, Ricardo alcanzó la cima de su poder empresarial, manejando inversiones millonarias y expandiendo sus negocios a otras ciudades. Pero el destino, caprichoso y sabio, preparaba una lección que ninguno de los dos esperaba. Una crisis económica mundial